Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa que estamos empezando el día de hoy. Es el programa número 20. Estoy muy emocionado porque este programa completa parte de un ciclo. Ya estamos casi a punto de terminar este curso de Camino al Vendedor Solar. Ustedes se han dado cuenta de que hemos tratado en los últimos dos episodios de temas muy apasionantes. El tema del seguimiento de la venta y ahora en este programa les traigo un super programa. Vamos a hablar el día de hoy de los cierres, los dichosos cierres. Es un tema que muchos omiten, estos dos temas, el de seguimientos y el tema de los cierres, porque la mayoría considera como información privilegiada, información que tardaron años en aprender, pues bueno, con mucho esfuerzo muchos de ellos, porque no hay roca más dura para sacarle conocimientos, tips o trucos que un vendedor de la vieja escuela. El vendedor de la vieja escuela considera que todos los que están enfrente de él son competencia. En ese orden de ideas, pues no quieren crear a personas competentes enfrente de él, sino a subordinados. Gente que apenas haga lo mínimo para poder hacer la chamba y que, pues bueno, ellos no se vean afectados, pero que sigan sobresaliendo. Esto sin duda a mí me molesta, me ha molestado en todos los ámbitos de mi vida. Siempre he querido aprender algo nuevo y que está una persona ahí que me lo puede enseñar, pero que no quiere por egoísmo, aun cuando está obligado a hacerlo porque es mi capacitador o porque es mi coach o porque es la persona que me va a iniciar en un nuevo puesto de trabajo. Es lamentable, es verdaderamente lamentable esa pobreza de mente en el sentido de que quizá estoy educando a mi reemplazo. Pienso yo que las personas debemos de tender más a pensar positivamente, en el sentido de que no estás creando a tu reemplazo, sino que estás creando un colaborador que se puede sumar a tus objetivos y la empresa puede verte a ti como una persona capaz de dirigir y capacitar personal y por lo tanto si estás preparando a tu reemplazo, pero para poder subir a un puesto gerencial, por ejemplo, en la empresa o un puesto de dirección. ¿Por qué los mexicanos no podemos pensar así? ¿Por qué no podemos ayudar al otro pensando que ese otro nos va a ayudar a nosotros en el futuro, que nos va a subir los puntos frente a la empresa y que nos va a hacer que en determinado momento tengamos mejores oportunidades? Esta filosofía, yo la escuché por primera vez en un trabajo en donde me dijeron, oye, para poder crecer tú, tienes que preparar no solo a quien te va a reemplazar, sino que tienes que preparar a quien va a reemplazar a la persona que va a dejar el puesto, que va a tomar el tuyo. A esto le llamaban la banca de la banca. Ahí yo lo vi como que casi imposible. Dije, ay, ¿cómo voy a preparar a dos personas para los dos puestos de abajo si pues bueno, no tengo tiempo y aparte tengo que cumplir con mis objetivos? Entonces me dijeron, ahí está la limitante. Cuando tú te pones esa limitante significa que no estás disponible ni tampoco preparado para sumar o para tener un puesto de administración o un puesto de mayor responsabilidad dentro de la empresa. ¿Cómo piensas que te van a dar un equipo de 15 personas si ni siquiera puedes preparar a alguna persona para poder que te sustituya a ti en el puesto que estás dejando? Piénsalo. A la empresa no le conviene que dejes vacante tu puesto. ¿Quién lo va a ocupar? ¿Quién lo va a hacer igual que tú o mejor que tú? Bueno, quien lo va a ser la persona a la que prepares para poder ahora sí ascender a un mejor puesto. Esa es la mentalidad que debes de mantener. Esa es la mentalidad que yo pienso que es la más adecuada y que inclusive si estás preparando a tu reemplazo para que te sustituyan y que salgas de la empresa, por favor, no es el fin del mundo. Hay otras miles de empresas que seguramente estarían gustosos de recibir un recurso humano que es capaz de preparar a una persona y de liderarla para poder que sea mejor. Afuera habrá otra empresa muy interesada en obtener tu experiencia y en utilizar tu fuerza para poder crecer. Tú también podrías estarte cerrando la puerta para poder ir o transitar hacia una empresa mejor, con oportunidades mejores, con un mejor sueldo. Aunque, bueno, siendo vendedor, si estás pensando en esquemas de sueldo y prestaciones, la neta, bueno, te voy a desilusionar bastante rápido. No hay puesto de trabajo en una empresa más castigado
que la de vendedor. Exigen demasiado, capacitan muy poco, no hay formación profesional para ser vendedor. En el mundo no hay una universidad de vendedores y sin embargo tenemos que es el puesto clave de todas las empresas. Si no hay ventas, no hay razón de ser de una empresa. Así de simple. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan en este programa Asesor Solar. Como les dije, este es el episodio número 20 de la segunda temporada y el tema del día de hoy es cómo hacer un cierre efectivo. En esto no hay fórmulas, pero sí hay técnicas. Muchas veces he visto cómo los gurús evitan hablar de seguimientos y de cierres y lo hacen por una razón evidente. Es mucho más fácil hablar de prospección y de seguimiento de la venta y de trabajo administrativo y de cómo hacer una presentación, porque estamos hablando de teoría. La mayoría de los libros de ventas se centran precisamente en cómo hacer una presentación efectiva, cómo hablar asertivamente, cómo convencer al cliente. Cosas que son muy sencillas y que encuentras en la mayoría de la literatura, pero cuando se trata de seguimientos, de cómo hacer un seguimiento con un cliente y cómo hacer un cierre efectivo, nadie se pone de acuerdo. Por lo mismo, porque no hay fórmulas. Solo hay herramientas que utilizas de vez en vez para poder, a lo mejor con una combinación de ellas, de acuerdo al tipo de cliente, al momento, a lo que hayas trabajado del proyecto, a cómo lo sientas. Si aplicas a lo mejor alguna de estas técnicas de forma natural, tienes mayores posibilidades de cierre, más no la tienes ganada. Pues bueno, con esto vamos a darle la intro. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Estás en Asesor Solar, una iniciativa que busca acercar la energía solar a quienes no la conocen y tal vez incluir un poco de ventas, si me permiten. A través de los episodios de esta segunda temporada compartiré mi experiencia de 10 años en ventas e instalaciones solares. También compartiré mi opinión sobre regulaciones medioambientales y política en el tema de energía renovable. Me gustaría además añadir cosas que estoy haciendo en mi casa y estoy haciendo también en mi vida para sintonizar con el tema de sustentabilidad y compartir con ustedes noticias interesantes del medio cuando las haya. Así que comencemos. Bienvenidos. Antes de continuar con el programa, quiero darles una primicia. Estoy muy emocionado porque por primera vez en este programa vamos a tener la participación de un compañero y amigo que se llama Luis Vega. Él sabe mucho acerca de instalaciones. Y pues bueno, este programa, el número 21, ya lo había estado planeando. Lo había titulado provisionalmente como Un día en la cabeza del instalador solar. Pero digamos que suena menos provocativo, así es que voy a modificar un poco las cosas para poder pues hacer más dinámico el programa. Lo cambié a que se llame Vendedores contra Instaladores. Sonará bastante gracioso si lo dices de esa manera, pero tiene su razón de ser. Cuando veamos ese programa con mi compañero Luis Vega, vamos a abordar el tema de por qué los vendedores y los instaladores siempre están peleados y, bueno, también experiencias de parte de él y de parte mía acerca de qué opinamos respecto a esto. ¿Qué opinamos acerca de si las empresas lo fomentan o no lo fomentan? ¿Qué repercusiones tiene una empresa? ¿Es más importante ventas o es más importante instalaciones? Ese tipo de cosas las vamos a discutir dentro del programa, va a estar muy rico. Va a ser la primera participación de una persona externa en este podcast, así es que espérenlo, va a estar súper interesante. Ese programa se va a dar el día martes de la siguiente semana, que déjenme ver mi calendario. El martes de la siguiente semana es día 16. El 16 de marzo vamos a grabar y espero que ese día mismo lo pueda editar y publicar. Probablemente cerca de la medianoche o a lo mejor ya pasando al día 17. Pero espérenlo, va a estar súper interesante. Le agradezco un montón a Luis que se haya dado el tiempo para poder checar este guión conmigo. Bueno, más que guión, fue una pauta que le pasé. Él añadió algunos cambios y el martes lo vamos a grabar. Así es que, pues bueno, deseenos suerte. Esperemos que les guste ese programa y que con él inauguremos una tendencia de invitar a personas que tengan algo que decir sobre energía solar y que aprendamos todos juntos. Bien, para introducirnos al tema principal, quiero hacer una pregunta bastante básica. ¿Por qué es tan difícil cerrar? Después de un tiempo que estás vendiendo o ofreciendo tus servicios en una nueva empresa, o cuando empiezas como vendedor novato,
te das cuenta de que cada vez hay más personas que dicen, déjame lo pienso, lo checamos. Sí, lo checamos. Pásame la propuesta, pásame la cotización. Cuando te dicen la cotización, ay, no saben cómo me repatea eso. No, yo no te cotizo, no te estoy vendiendo tomates o aguacates. Yo te estoy asesorando, así es que lo que hago es una propuesta de servicio. Desde ahí vamos a elevar un poquito la conversación con el cliente o con el posible cliente, en este caso con el prospecto. Tienes que darte tu lugar. Eres un asesor, eres un consultor. En el mejor de los casos te podrías decir a ti mismo que eres un vendedor técnico. No eres cualquier vendedor, un levantapedidos o un representante de cuentas, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Un levantapedidos está sentado en su escritorio esperando que alguien abra la puerta, le diga quiero 3 tomates y 2 aguacates, él levanta el pedido, el cliente lo firma, paga con cualquier medio de pago y se le entrega su producto ahí mismo o se le manda. Eso es un levantapedidos, eso es un representante de ventas. Una persona que está en una oficina, no busca, no prospecta, quien atrae al cliente, el costo de adquisición es totalmente de la empresa, de su ubicación, de su marketing, de su fama, de sus referencias. Tú debes de aspirar a ser mucho mejor que eso, a ser un vendedor íntegro. Entonces el tema principal es ¿por qué es tan difícil cerrar? Te dicen constantemente esto de déjame checarlo porque la mayoría de las personas tienen una resistencia total al cambio. Es decir, no quiero salir de mi área de confort. Ahorita le estoy pagando a CFE, no me importa la cantidad que le esté pagando, no deseo que cambien las cosas. Así he estado por 15 años. No vas a decirme tú cómo debo de hacer o administrar mis finanzas. Esas resistencias son naturales, tú mismo las tienes. Antes de conocer a lo mejor la energía solar, si alguien te planteaba una situación en donde invirtieras 300,000 pesos para librarte del recibo de CFE, obviamente lo veías como algo descabellado. Conforme te vas integrando a este tema de la energía solar, de la sustentabilidad y ves o desentrañas los detalles económicos de cómo adquirir el producto, te das cuenta de que no es tan descabellado y que es mucho más caro seguirle pagando a perpetuidad a CFE que obtener una solución definitiva para generar energía limpia, económica y accesible. Yo no te culpo. Si eres humano, tienes miedo al rechazo. Y cuando llegas a esta etapa de seguimiento, procuras alargarla lo más posible para postergar el momento, porque sabes que en el fondo existe la posibilidad de que te digan no. No hay peor miedo para un vendedor que el no. Tenemos miedo al rechazo, pero te tengo una buena noticia. Se quita con la sobreexposición. Es decir, haz más seguido aquello a lo que le tienes miedo y finalmente dejarás de tenerle miedo. La pregunta real para ti es, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Al no del cliente o a que te quiten tu trabajo, tu casa, tu coche y que tus hijos se queden sin comer? Ponte a pensarlo. Decía mi abuelo, ponte trucha. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A quedarte sin trabajo o al no del cliente? Desde mi perspectiva, he recibido 90% de las ocasiones no y 10% sí en toda mi carrera. Pero para obtenerlo, tuve que preguntar. Tuve que quitarme el miedo y hacer esa pregunta crucial al cliente. Cuando me di cuenta de que era inevitable hacer la pregunta para poder obtener un cierre, para obtener ese sí o ese no, me dio mucha tranquilidad y dejé de tener miedo. En ese momento todo empezó a cambiar. Entendí que al mal paso darle prisa. Y desde mi perspectiva, pues bueno, yo era el que consideraba que era un mal paso. Realmente si obtienes el sí o el no, los dos son muy buenos pasos porque ambos te van a ayudar a avanzar. Entonces ustedes me dirán, ¿te duele que te digan que no? Claro que me duele. Sobre todo después de haberle invertido tanto tiempo a un cliente y que termine yéndose con la competencia o que decida no invertir. No es tiempo perdido porque al final y al cabo estás practicando, estás haciendo iteración tras iteración, repetición tras repetición y aprendes muchas formas de cómo no hacer las cosas. Ten cuidado, no llegues al punto de culparte cuando tengas una mala racha. No siempre depende de ti. A veces es el mercado, a veces es el producto, a veces es el tiempo de entrega. Pero no pongas esas cosas como excusas. Me molesta enormemente cuando alguien pone excusas de que, ¿por qué no vendiste?
Pues es que, ¿sabes qué? La situación está difícil. Andrés Manuel López Obrador está en contra de la energía solar y eso nos pegó y el COVID y esto y lo otro. Ok, te entiendo que son razones, pero no son excusas. ¿Cómo hay gente que está instalando ahorita sistemas solares mientras tú estás sentado en tu escritorio? Y no me digas que no. Tú sale a tu colonia y ve, y vas a ver gente trabajando instalando paneles solares. ¿Cómo fue que ellos los vendieron y tú no? En tiempo de COVID, en tiempo de AMLO. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que te digan que no o le tienes miedo a quedarte sin chamba? Todo vendedor tiene algo de aventurero, un poco de gañán, de pirata, de hablador y, por qué no, también de jugador. Le gusta el riesgo, le gusta aventar los dados frente al cliente, analizar su reacción, lo más fino del detalle de la comisura de sus ojos, ver la grieta en el bluff que te está haciendo, atacar esa grieta y tener la emoción de ver un cambio en esa expresión a favor de lo que tú le estás diciendo. En esto de las ventas, recuerda lo que hemos hablado. La emoción rige la decisión inicial. Toda persona, incluyéndote a ti y a mí, toma una decisión sobre una compra basada en la emoción. Así son todas las decisiones. Primero, me emociono, tomo la decisión y luego traigo el cargo de conciencia de que tomé la decisión y que me estoy gastando tanta lana y si va a fallar o no va a fallar y qué va a decir mi esposa. La conciencia, la razón, se acalla con beneficios y características. Primero, llama a la emoción. Enamora al cliente desde el principio. Haz lo que confíe en ti y en tu empresa. Dale testimonios. Dale datos reales acerca de lo que va a suceder cuando él obtenga los beneficios de tu sistema. Cuando él ya haya tomado la decisión o tengas ese feeling de que ya la va a tomar, haz el pedido, haz el cierre, aplica una técnica de cierre. Un gran vendedor cierra con el corazón y da los siguientes pasos con la razón. Es decir, emocionas y luego en los siguientes pasos le vas dando las razones que necesita para justificar ante todos los que tenga enfrente de por qué tomó esa decisión. Aviéntate, jugador. El no ya lo tienes. Ponte a buscar el sí. Si ya analizaste tu histórico, tus números, como te sugería en el episodio anterior, sabes que el prospecto que está enfrente de ti es uno de los 10 que posiblemente te compre en el futuro, en las siguientes 2 o 3 semanas. No dejes ir ninguna oportunidad. Atiende a todos como si fueran ese uno que te fuera a comprar. No sabes, dentro del paquete de 10 que estás analizando, no sabes cuál va a ser el que te va a comprar. Así es que atiéndelos a todos como si fueran lo máximo, como si todos te fueran a comprar. Pero con el realismo de que según tus números históricos, cierras el 10 o el 20% de las ventas. Así es que de cada 10 que entrevistas, seguramente vas a cerrar 1 o 2 cuando máximo. Sí, pero ¿cómo? Bueno, aquí te va algo de guía sobre cómo cerrar. Como todo tiene sus prerequisitos. Una de las cosas importantes es que debes de dejar de decir que no eres vendedor. Debes pregonar que lo eres, que estás orgulloso y que crees en lo que estás vendiendo. No. Ningún cliente te va a comprar, ningún prospecto va a creer en ti si no estás enamorado de tu producto o de tu servicio. Ok, le puedes decir que estás enamorado, mintiéndole, pero la mentira se va a notar. Algo en lo que hemos sido entrenados desde nuestra niñez e históricamente, yo creo que hasta genéticamente estamos predispuestos a detectar las mentiras, la falsedad. No siempre tenemos suerte con eso, pero si nos lo proponemos, podemos lograrlo. Y en la mayoría de las ocasiones lo logramos. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, si sabes que la mayoría estamos entrenados para detectar la mentira, no mientas. Y si no estás emocionado con tu producto o con tu servicio, compadre, deja de hacer lo que estás haciendo. Cámbiate de empresa, busca una con la que si estés enamorado del producto y de su servicio, en la que creas, y luego de eso puede ser que te vaya bien. Es el primer paso. Si no crees en lo que estás diciendo, no lo vas a poder proyectar. Si después de un tiempo te das cuenta de que vender no es lo tuyo, que salir a la calle no es lo tuyo, que conocer a gente nueva no es lo tuyo, que hablar en público no es lo tuyo, que recordar el nombre de las personas y el seguimiento al estado en el que se encuentra cada caso
no es lo tuyo, que te choca hablar con gente nueva, que te choca que te recriminen, que te choca el trabajo bajo presión, en donde estás hablando por el WhatsApp con una persona, resolviendo una instalación en una llamada, coordinando una compra con un cliente con tarjeta y al mismo tiempo haciendo una propuesta. Si no te sienta ese tipo de trabajo, no esperes y mejor dedícate a hacer lo que más te gusta. Haz otra cosa. Renuncia y dedícate a hacer lo que más te gusta. Si no lo has encontrado, pues bueno, checa qué edad tienes. Y si no has encontrado lo que más te gusta o tu misión en la vida, pues bueno, es hora de seguir buscando, mi amigo. Tienes que tomar el control de tu vida y hacerte responsable. No pongas excusas. Aquí no hay salvavidas ni cacahuates. No hay red de seguridad. No esperes nada de tu jefe, solo de ti mismo. Porque eres tú tu propio jefe, eres tú tu propio gerente. Trabaja como si fueras el dueño de la empresa. Trabaja para ti y ponle fecha a todas tus metas. Pues, si no le pones fecha, esas metas nunca se cumplirán y tampoco podrás comparar tu desempeño para saber si hiciste lo suficiente para que se cumpliera esa meta en ese tiempo. Trabaja duro, hombre. También trabaja duro, mujer. Hazlo constante y de forma disciplinada. No pierdas el tiempo en tonterías. Tienes que pagar hoy el precio del éxito que vas a tener dentro de 5 o 10 años. Haz más que los demás. No esperes que te feliciten por solo hacer lo que te toca. Tú ves a las personas que están a tu alrededor, ves su ética de trabajo y su ética personal, ves su disciplina. ¿A cuál de ellos le confiarías realmente? ¿A tu tío, a tu hermano como cliente? Si no puedes responder al menos a uno, no estás en la empresa adecuada. Algunos nacieron para estar al frente de la fila, para ser líderes, y otros para seguirlos. ¿Cuál deseas ser tú? Lo que sí te digo es que si no quieres mejorar, nadie va a poder ayudarte a hacerlo. Por más libros que leas, por más podcasts que escuches, por más coaching personal que tengas, si tú mismo no deseas hacerlo, si tú mismo no deseas mejorar en ventas, si tú mismo no deseas hacer cierres más efectivos, si tú mismo no deseas tener la tranquilidad y la autoestima y la confianza para pedir al cliente que cierre un trato, no esperes que nadie más lo haga por ti. Debe de haber un equilibrio en tu personalidad entre la ambición que tienes y las ganas de ayudar al prójimo. Esto es súper importante. Si eres demasiado ambicioso, lo que va a suceder es que vas a atropellar a todos los clientes porque tú lo que quieres es vender. Eres un vendepaneles. Vas a ser muy exitoso, cierto, en lo económico, pero va a llegar un momento en que todos esos atropellos que hayas hecho van a regresar como una bola de nieve y te van a caer encima de la cabeza, con demandas, con pérdida de tiempo para poder resolver problemas que pudiste haber resuelto desde la venta. Tienes que cumplir con tu palabra y decir la verdad. Sí, son tragos amargos sin duda. Sí, es cierto que si dices la verdad desde el principio, existe gran posibilidad de que el cliente se eche para atrás. ¿Por qué? Porque la competencia le está endulzando el oído, compadre. La competencia le está diciendo que sí hay garantía de granizo, que sí tiene seguro el sistema por 25 años, que su garantía de manufactura es esa, cuando no es cierto, que sí son una empresa sólida y no van a desaparecer, que sí, si el sistema falla le van a pagar el recibo. Si le dicen todo eso mientras tú le estás diciendo la pura verdad, pues si está siendo transparente, puede ser que pierda su negocio. Pero ponte a pensar, ¿eso es bueno o es malo? La verdad es que yo prefiero clientes que estén bien informados para que después no estén suponiendo que yo les voy a dar reembolsos del 100% de lo que gastaron si el sistema falla. Prefiero resolver y desactivar esas bombas desde ahorita que después tener problemas con ellos y tener mi línea telefónica ocupada con quejas de clientes sin referencia porque no van a tener confianza en decirle a sus amigos y familiares que confíen en mí, sin reputación, que la reputación es todo para el vendedor. Equilíbrate, hermano. Equilíbrate entre ambición y las ganas de ayudar o la empatía hacia tu cliente. Los vendedores que venden más es porque son empáticos, se ponen en el lugar del cliente para resolverle un problema. Eso sí, hasta el límite de las posibilidades de su empresa. Por eso siempre te decía, cuando presentes a tu empresa, preséntala de una forma realista. No la presentes como la gran empresa si no lo es.
Preséntala como lo que es, como una empresa que tiene aciertos y fallos, pero también presenta los números en donde pues hay una tasa del 92-95% de aceptación de nuestros servicios una vez realizados y que tenemos una cartera de más de 4,000 clientes. Cada quien habla de su experiencia, así es que aprovecha esa experiencia a tu favor. Algo que mencionan mucho en esto de las ventas es que el exterior es un reflejo del interior. Es como verte frente al espejo. Si cuando alguien ve en tu exterior orden, limpieza, disciplina, eso se nota en tu vida diaria y en tu actitud. La verdad es que todos deseamos asociarnos con ganadores, con personas exitosas. Así es que tienes que parecer una persona exitosa y reflejarlo ante los demás. La pregunta es, ¿te sientes exitoso? Aquí tengo mi opinión personal. La verdad es que no te enseñan a ser exitoso. Nadie te enseña autoestima. Al contrario, de hecho, la vida parece una constante reiteración de que no vales como persona. Sin quererlo, lo dicen tus papás, lo dicen tus amigos, lo dicen los medios. ¿Por qué? Porque les conviene. Les conviene tener personas sumisas que no piensen, que no se crean mucho, porque si te crees mucho, vas a exigir mucho, porque vales. No me quiero meter en detalles sobre eso, porque no es el fin del programa. Pero ponte a pensar, ¿a quién le conviene que no tengas autoestima? Obviamente, a ti no te conviene, porque cuando no tienes autoestima, te atropellan y no dices nada. Cuando tienes autoestima, exiges lo que es tuyo, lo justo, basado en tus valores, en tu experiencia, en tu conocimiento, en lo justo. Si en este momento no te sientes exitoso, te voy a decir algo que probablemente sea un contrasentido. Fíngelo hasta creértelo. Haz pequeños cambios en tu forma de ser. Si antes te levantabas a las 9 de la mañana, levántate a las 8. Y me dirás, bueno, ¿y qué voy a hacer en ese tiempo de las 8 a las 9? La respuesta la tienes casi en la punta de la lengua. Ni siquiera te la tengo que decir. Haz algo que valga la pena. Convive con tu familia. Hazle el desayuno a tus hijos. Lee un libro. Escucha un podcast. Haz algo que valga la pena con esa hora. Estás recuperándole una hora a la vida. Pero Juan Carlos, es que tengo que descansar y es que esto y que el otro. Sí, mi hermano, descánsele. Para eso es la disciplina. Duerma temprano, quite de todo a su alrededor a la hora de dormir las distracciones para que te duermas de inmediato. Haz una disciplina para resolver todos tus pendientes, para que no queden en tu mente en el tintero, para que no tengas ahí sueños extraños que te hagan no tener un descanso profundo. Y listo. Pequeños cambios sumados hacen grandes cambios. Soy la voz de la experiencia en eso. Recién he empezado una vida más disciplinada. Quiero seguir haciéndolo. Y para seguir haciéndolo voy a necesitar orden, limpieza y disciplina. Recuerda, si tú no te lo crees, nadie lo va a creer. Y puede ser que suene raro, pero sí, fingiendo ser exitoso, fingiendo tener mejor casa, fingiendo tener mejor coche, fingiendo tener mejores ropas, quizá el exterior se vuelque hacia el interior y todos logren ver más allá y puedan darte la oportunidad, basado en tu exterior, para conocerte en lo interior. He de confesar que por mi apariencia, en muchas ocasiones, mucha gente no se acerca a mí por mi tono de voz, cejas pobladas, tipo mal encarado, no sabes si te va a golpear o te va a robar. Ese ha sido el pan de toda mi vida. Soy una buena persona, o al menos eso creo. También tengo testigos. Pero la cuestión es que mucha gente no se da la oportunidad de acercarse por el aspecto que tienes. Ponte a analizarlo. La disciplina se refleja hasta en el cuerpo, en la manera de vestir, en si los zapatos están limpios o sucios. Incluso en si traes el mismo pantalón de ayer. Así es que mi recomendación es disciplina. En una entrevista que tuve hace tiempo, el gerente de una empresa me preguntó, ¿cuántos libros de ventas tienes en tu biblioteca que los hayas leído? La verdad es que me hizo pensar por unos segundos y realmente esa pregunta nadie me la había hecho. Al final acerté a decirle que tenía 3 o 4 libros de pasta blanda o impresos en mi casa, que había leído unos cuantos pues en la carrera de marketing y de ventas,
que no me acordaba de sus títulos, y abrí mi celular, me fui a la biblioteca de Kindle de Amazon y le mostré varios libros sobre ventas que ya había leído. Lo chido de esta aplicación es que justo en la etiquetita en la parte de arriba dice el porcentaje de lectura del libro o si lo leíste completo. Muy útil en ese momento porque cuando vio libros de mi biblioteca, como libros de Brian Tracy, de Jeff Blount, de Ken Blanchard, pues más o menos ahí se dio cuenta de que sí traía algo, ¿no? Cuando vio el de Zig Ziglar se emocionó, dijo, vendedor tradicional, de Mark Hunter, de Mike Weinberg. Vio ahí que los tenía descargados y no solo que los tenía descargados, sino que también los tenía ya leídos. Me ayudó bastante. Lo que me explicaba él era que cualquiera que esté comprometido con su crecimiento demuestra ambición, demuestra que tiene un rumbo. No se puede enseñar a quien no tiene ganas de aprender. Eso me hace recordar, dar un profundo agradecimiento a ustedes que me están escuchando, porque esta labor de hacer este podcast es precisamente eso, encontrar resonancia con gente que como yo quiere crecer, así de simple. Yo sentí que mi siguiente paso para crecer era enseñar lo que había aprendido. Ya les diré si me funciona. En otras cosas de mi vida me ha funcionado. Así es que, pues bueno, espero que esta también sea una más de mis estrategias de éxito. De la entrevista con esa persona salí sin el trabajo porque se necesitaba otra calificación. Yo estaba muy joven, se necesitaba más experiencia. Él mismo me recomendó con otra persona en la que sí entré a trabajar y adquirí mayor experiencia. Pero salí con un buen sabor de boca. Y yo creo que él también se quedó con un buen sabor de boca acerca de mí. Simplemente no era el tiempo para contratarme. Desearía haber estado en otra época en donde le podría pedir su celular o su teléfono y guardarlo. Bendita época en la que estamos ahorita, que hasta nada más acercando los teléfonos uno a otro se transmite la tarjeta de ventas de un vendedor. En aquel momento ni celulares había. Me sentí viejo cuando dije eso. Si asumes tu carrera con seriedad y te comprometes, lo más seguro es que esa ambición que tienes por el conocimiento te lleve a tener éxito. Tienes que pagar el precio, como dije anteriormente. El precio es, sí, las novatadas, sí, las desveladas, sí, tener que leer libro tras libro y chutarte curso tras curso. Ahorita que están disponibles, ahorita que está disponible este podcast, aprovéchalo. Al hacerte responsable de tu carrera, también te haces responsable de tu cartera, de tus clientes. Tienes que preguntarles a ellos, oye, ¿qué hice bien? ¿Qué fue lo que hice para que me compraras? Pero también, el otro lado de la moneda, ¿qué hice mal? Esto es oro molido. Sean cuales sean las respuestas, si son sinceras, los clientes te ayudarán a mejorar enormemente. Esto te ayudará a darle rumbo a la nave, a saber en lo que fallas y en lo que aciertas. Si sabes esas dos cosas, prácticamente la tienes ganada. Simplemente esfuérzate en mejorar cada día alguno de esos aspectos y seguirás en la senda del éxito. Dicen por ahí que los pájaros del mismo plumaje viajan juntos. Yo quiero aprovechar esta posición en la que estoy ahorita en mi vida, a los 40 años, para reconocer a mi lado a quienes pueden hacer una formación en B conmigo para volar y ayudarme a crecer. Yo sé que tú también estás buscando gente así, gente en la que puedas confiar, en la que, sabes que estoy batallando con este problema, no sé cómo hacerle, déjame le escribo un WhatsApp a este compadre a ver si él tiene la solución o si conoce a alguien que lo pueda solucionar. La fuerza está en los números. Entre más gente parecida a ti tengas a tu lado, mejor. Pero también busca a la gente exitosa, a la gente que le ha ido bien y que está dispuesta a enseñar. Parécete cada vez más a ellos. Pregúntales cómo fue que llegaron a esa posición. Si tienen algo de agradecimiento con la vida, te van a enseñar porque alguien más hizo eso mismo por ellos hace 10 años. Si no tienen agradecimiento con la vida y son egoístas, pasa de largo. Ni siquiera lo guardes el número de contacto. Busca a quien sí te puede ayudar, a quien sí quiere volar contigo,
A lo mejor a ti te toca estar en la punta de la B, pero va a haber ocasiones en las que te toque estar en medio o estar atrás. En una posición tienes que hacerlo mejor por tu grupo y por las personas que te reconocen a ti como valioso para contribuir a conseguir sus objetivos. No prejuzgues a tus prospectos o a tus colegas. Deja que te usen para crecer y tú también úsalos. Cuando te sientas como un perdedor, cuando estés en un bache anímico de ventas, hay algo infalible que encontré yo alguna vez en un libro y que probablemente te sirva a ti. Haz 100 visitas a prospectos sin preocuparte siquiera por venderles. Si terminando esas 100 visitas te has dado cuenta de que eres un vendedor y que vale la pena continuar, síguele. Si después de esas 100 visitas resulta que este rollo no te gusta, es hora de cambiar, de hacer algo nuevo. El objetivo del vendedor, finalmente, es separar los sí de los no de un lote y volver a empezar con un nuevo lote. Estos prospectos no se consiguen solos. Tienes que hacerla de cazador. Tienes que buscarlos. Tienes que estar donde está tu prospecto. De eso ya lo hablamos. Se vuelve súper importante en esta parte la observación y la calificación. Te serán de extrema utilidad. El timing es súper importante. Ha habido casos en donde solo por el hecho de no hablarle exactamente a las 12 del día a un cliente o no haberle enviado la propuesta, eso hizo que perdiera el negocio. No seas presa de ese tipo de cosas. Bien, creo que hasta aquí ya establecí una base firme. Perdón si fue repetitivo, porque algunas de estas cosas ya las mencionamos en episodios anteriores, pero tómalo como un resumen sobre la personalidad, la actitud, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer en esta etapa del cierre de la venta. Lo más importante ante todo es que tengas la seguridad, la firmeza, el aplomo para hacer el pedido, para solicitar el pedido. Debes de estar emocionado por hacerlo. A mí me emociona vender. Es una inyección de adrenalina, es todo un proceso en donde empiezas, vas levantando y levantando y levantando y levantando hasta que llega el momento del clímax, que es cuando le dices al cliente, habiendo solucionado todas tus objeciones y no quedando nada más pendiente, mi pregunta es, ¿cuándo quieres empezar? Silencio. Cállate. Espera que el cliente hable. De hecho, el que habla primero pierde. No temas hacer la pregunta. No temas al no. El no es una liberación. El sí también. Obviamente se siente más chido. Pero el no también es una liberación. Te quitaste de encima a alguien que probablemente te pudo haber tenido jugando con el dedo durante años sin comprarte. Para mí, las dos experiencias son liberadoras. Perder y ganar. Antes de continuar con la siguiente parte del programa, me gustaría decirles que nadie puede operar al 100% el 100% de las ocasiones. Te va a tocar ganar y perder. Pero la gente de alto rendimiento sabe cómo equilibrar el estrés y el trabajo duro con el descanso y el apapacho. Muchos vendedores son expertos en el apapacho, pero no en el trabajo duro. Apenas ganan su primera comisión y van y se la gastan al primer restaurante, invitando a todos una chela. Sucede que la mayoría de los vendedores son jóvenes. ¿Sabrás por qué? Nadie en su sano juicio dice, papá, cuando yo sea grande quiero ser vendedor. Salvo que su papá sea un vendedor, pues no creo que le guste la idea. No es lo mismo que diga, papá, cuando yo crezca quiero ser astrofísico. O yo quiero ser ingeniero. No provoca el mismo orgullo. Pero cuando te das cuenta, las ventas mueven al mundo. Siéntete orgulloso. Estás metido en el mundo de las ventas. Y si este es tu camino, estás en el camino del vendedor. Y si lo solar es lo tuyo, pues bueno, estás en el camino del vendedor solar. Y aquí estoy yo para ayudarte. Hace tiempo me preguntaban, oye, ¿cuáles son las cosas que tú tomarías en cuenta para decidir que hay muchas posibilidades de que el cliente compre? ¿Qué cosas son los puntos básicos que tienes que cubrir? Me puse a pensar mucho. Recuerdo que es en un libro, El arte de cerrar la venta, de Brian Tracy,
del que he tomado muchas ideas. Algunas veces, créanme, no es por no dar crédito, pero las incorporas tanto a tu discurso y a tu forma de ser que no sabes que vienen de ese libro, vienen del subconsciente ya. Él menciona en ese libro que hay 6 requisitos para vender. Tú debes de estar positivo y ansioso, entusiasmado, por contagiar al cliente de esas emociones, pero tú lo tienes que traer al 300% para siquiera alcanzar que el cliente llegue a un 50 o 60% de entusiasmo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, todo lo que dice el cliente es verdad y es inamovible, pero lo que dice el vendedor se puede tachar y se puede reformar en cualquier momento, porque existe esa barrera de los clientes, de los prospectos, de todas las personas, a creer que el vendedor está mintiendo. Desde el principio debes de establecer las reglas del juego con el cliente, y una de las cosas que debes de poner sobre todo es tu reputación y la transparencia con la que te manejas. Debes de tener esa ansia, ese entusiasmo para poder empujar el proceso de ventas. Creo que también algo es que debes de tener claro qué es lo que quiere el cliente. Debes de haber profundizado en su dolor, en sus necesidades, haber detectado la razón principal de que te contacte y basado en eso hacer toda tu propuesta. El prospecto debe de entender tu oferta de valor y tu producto. No hay vuelta de hoja, o sea, debes de haberle explicado todo de manera muy transparente para que no sea otro quien le cuente, sino tú mismo, que le hayas dado toda la información. Eso genera mucha confianza con los clientes porque ven a una persona preparada con un método para poder hacer una presentación. Por eso insistimos tanto en este método de creación o de análisis de la propuesta basado en el estándar de NABCEP, de ventas solares. Si nota en ti que tienes experiencia y le das o le proporcionas pruebas de que así es, por cómo te conduces, por cómo hablas, yo creo que el siguiente punto está prácticamente dado, que es el prospecto debe creer y confiar en ti. Debes de haber generado esa confianza. Ya hemos dicho antes que a mayor confianza, menor supervisión sobre el proyecto. A mayor confianza, menos interés en estar viendo detalles o en estarle buscando 3 pies al gato. Entre mayor confianza, hay menos excusas o menos objeciones relacionadas con el precio. Te sorprendería. Otro punto es que el prospecto debe de desear gozar de tu producto, de los beneficios que tiene. Esto va muy de la mano con el enamoramiento. Ya le diste la información sobre los beneficios, ya lo pusiste a él como el héroe que va a resolver todos los problemas de su familia. Él debe de estar ansioso por gozar de esos beneficios, por tener ese recibo de 48 pesos, con mandar a la fregada a CFE. Y por último, el producto y el servicio deben ser los ideales para tu prospecto. Debiste de haber seleccionado el combo de productos, la mejor situación, las mejores condiciones, la mejor forma de pago, los mejores beneficios, para que tu cliente caiga redondito con tu propuesta. Si reúnes esos 6 puntos, ser positivo, tener claro las necesidades del cliente, que el cliente pueda entender tu oferta de valor, que crea y confíe en ti, que desee gozar de tu producto y que el producto sea el ideal para él, vale, estás del otro lado. Ahora, ¿cuál es el momento para solicitar el pedido y hacer el cierre? Eso te lo da la experiencia, pero hasta cierto punto es fácil de notar. Es como con las palomitas. Las pones, se empieza a calentar el aceite, empieza a transmitir ese calor hacia cada uno de los granitos y cada uno de esos granitos va haciendo. Va a llegar un momento en que haya muchas objeciones, cada uno de esos granitos es una objeción y empiezan a reventar. Pero va a llegar un momento en que esas objeciones, porádicamente, una por aquí y otra por allá, cuando baje el ritmo de las objeciones, es cuando existe la posibilidad de que empieces a sugerir al cliente que cierre el proyecto. La forma sencilla es esa. Estimado prospecto, ya hemos resuelto la mayoría de las objeciones que tenías, tus dudas. Quiero saber si hay alguna duda,
adicional. Y pues bueno, si te dice una o dos, resuelves sus objeciones finales y ahí preguntas por el pedido. Ahí aplicas la técnica de cierre. Contesta las objeciones una a una, claramente. Haz la pregunta de si no hay más objeciones. Averigua la verdadera razón que le está deteniendo para hacer la compra. Esa es su objeción final. Contesta esa objeción final y prácticamente estás del otro lado para que te digan sí o no. Algo como esto. Veo que en su mente hay una duda que lo detiene para tomar esta decisión, para comprar su sistema y empezar a gozar de los beneficios de la energía solar. ¿Puedo preguntar cuál es? ¿Es el precio? Ahí te detienes. Esas dos preguntas tienen que ser hechas al mismo tiempo. La mayor parte de las ocasiones lo que detiene el proyecto es la objeción de precio. Luego de que te diga su objeción final, la contestas educadamente y dices, muy bien, esa era una razón muy importante. ¿Hay alguna otra razón que evite que haga la compra en este momento? Y lo que deseas escuchar es no. Wow. En ese momento, cuando no hay ninguna objeción, significa que el cliente ya tomó la decisión de hacer la compra. La cuestión es, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ahí es donde tú tienes que aplicar alguna de las técnicas de cierre para poder continuar. Aquí vamos a ver algunos tipos de cierre. Uno de los que aplico yo más se llama cierre silencioso, en el que yo digo prácticamente eso. No habiendo más objeciones, habiendo contestado todas tus dudas, resolvimos esto y esto y esto, ya está todo palomeado. Ya todos tus temores están vencidos. El siguiente paso es firmar el contrato. Si el cliente accede a hacer el siguiente paso, para mí eso es un cierre silencioso. Prácticamente ya está vendido y va a continuar haciendo cada uno de los pasos hasta que se termine la venta. Existe otro tipo de cierre que también aplico continuamente que se llama cierre secundario. Lo que hago es preguntar por un tema secundario. Por ejemplo, ¿quieres los paneles de 415 o los de 405? Si me responde, quiero los de 415. O, ¿por qué opción te vas a decidir? ¿Por la de 20 o la de 15 paneles? Si me contesta por alguna de las dos, estoy asumiendo que él ya está haciendo la compra. Si le digo, ¿cuándo quieres que nos veamos para firmar el contrato? ¿Pasado mañana? Ese tipo de preguntas tratan sobre un tema secundario del procedimiento, de los pasos que siguen, para averiguar si el cliente ya tomó la decisión de comprar. Otro que me gusta mucho es el cierre por invitación. Terminas de las objeciones y finalmente le dices, señor prospecto, señor Juan, señor Pedro, ¿por qué no prueba nuestro servicio? Y te quedas en silencio. Ya les dije, el que habla primero pierde. Te puede responder de dos maneras. Una, te puede contestar con otra objeción a la que tienes que resolver. O dos, te dice sí o te dice no, definitivamente. Eso es todo. Invítalo a que utilice nuestro servicio. Este cierre casi no me gusta porque en el tema de paneles solares, estoy hablando del cierre que le llaman cierre cachorro o cierre de showroom. No me gusta porque en el tema de paneles solares es muy difícil tener una instalación de prueba para poder llevar a los clientes. O sea, esa instalación de prueba tiene que estar actualizada con los últimos equipos y tener todos los equipos disponibles y cosas por el estilo. Es muy difícil y muy caro tener un showroom de paneles solares. Pero bueno, suponiendo que puedas llevar al cliente a una instalación en donde otro de tus clientes le permita revisar el sistema y su testimonio, sí lo he hecho. A este se le llama cierre cachorro. Armas una exhibición para que pueda palpar el producto en proyectos importantes, que pueda tocar los paneles, que pueda ver dónde se coloca el inversor, que pueda ver el monitoreo, que vea el testimonio del cliente satisfecho. Ese cierre yo les recomiendo que lo usen poco porque existe el tema de la privacidad de los clientes. La única razón por la que lo he aplicado es porque es un proyecto de alta gama y porque el cliente que está accediendo a que se visite su instalación es algún vecino, familiar o amigo suyo. De otra manera, pues no puedes proporcionar datos ni tampoco convocar a una persona ajena a visitar la instalación de otro cliente que ni siquiera sabe que lo van a visitar. Un cierre que también aplico mucho en el aspecto comercial, cuando estoy vendiéndole a tienditas o a centros comerciales, es el cierre con testimonios. Lo que hago es mando a imprimir testimonios de mis clientes que han tenido experiencias positivas con nuestros sistemas y con ejemplos, incluso con números telefónicos para que ellos puedan llamarle y contactar a la empresa. El acuerdo
es algo, un pequeño colmillo ahí, un tip gratis para ustedes es ofrézcanle algo a la persona a la que le van a llamar. Por ejemplo, ofrézcanle la referencia, ¿no? En muchos casos son 4,000 o 5,000 pesos que se le puede pagar a un cliente por utilizar como referencia a otro. Utilícenlo a su favor y den una recompensa a quien dé, pues bueno, una imagen positiva sobre la instalación. No está disfrazando nada, simplemente está contestando las preguntas de un cliente potencial, tomándose esa molestia, y por esa molestia pues le das una recompensa. A lo mejor le disminuyes una renta o le das algún tipo de beneficio. Este cierre con testimonio es muy positivo en el área comercial y en el área industrial. Siempre te preguntan, a ver, ¿qué proyectos grandes has hecho? Y ya le explicas, pues cerré con tal empresa. Pues hice un parque solar fulano de tal en tal lugar. Pues ¿recuerdas el cine fulano de tal? Pues yo lo instalé. ¿Recuerdas la plaza comercial fulana de tal? Pues yo lo instalé. Ese tipo de cosas, las personas con las que has trabajado y las empresas con las que has trabajado, que forman parte de tu cartera, pues son testimonios que pueden ayudar a engrosar un poquito la confianza que tenga el cliente contigo. Hay un tipo de cierre que es un poco confuso. Se le llama cierre de ángulo agudo. Este tipo de cierre, el de ángulo agudo, se trata de convertir la objeción en una razón para comprar. Por ejemplo, el prospecto dice, no puedo pagar esos plazos mensuales. Y tú como vendedor respondes, si pudiéramos extender los pagos por un año más y reducirlos a menos de 400 pesos mensuales, ¿lo compraría? Bueno, lo que se trata es la objeción del cliente, convertirla en una razón para comprar. Oye, no, lo que pasa es que se van a tardar mucho en instalar. Ok, si pudiera conseguirle una disminución de 5 días en el plazo de instalación, ¿usted compraría? Lo encajonas a decir que sí o que no. Y si es su objeción final y te dice sí compraría, pues lo único que tienes que hacer es confirmar con tu gerente que puedas hacer esa cuestión. Aquí es importante que conozcas bien a tu empresa. Tienes que saber los procedimientos y lo que puede hacer y lo que no puede hacer, porque de otra manera te puedes meter en problemas y no cumplir con los requerimientos del cliente. Obviamente eso significa una cancelación de contrato. Un cierre que es muy interesante se llama cierre de retirada. Por ejemplo, el cliente dice, voy a seguir viendo pues por ahí con otras empresas a ver si hay una mejor oportunidad. Y tú le contestas, quizás sea una buena idea, pero viendo cómo está el mercado y conociendo nuestra reputación, es muy posible que al final termine regresando con nosotros para concretar la venta. Hemos estado en el negocio mucho tiempo y sabemos qué es lo que les van a ofrecer allá afuera. Los clientes en muchas ocasiones se van para explorar otras opciones y casi siempre terminan regresando a nosotros porque nuestra opción es de las mejores. ¿Por qué no se ahorra todo ese trabajo? Déjeme hacerlo por usted. ¿No sería más conveniente el tomar la decisión ahora? Si lo hace, podemos comenzar de inmediato para que goce lo antes posible de su sistema con las mejores condiciones. Incluso, en esa última frase puedes añadir un beneficio adicional si toma la decisión hoy, utilizando esas mismas palabras. Es más, si toma la decisión hoy, le doy un descuento de un 3% adicional. Le estás ofreciendo al cliente deshacerse de todo el estrés y el trabajo de tener que ir con otras propuestas y al mismo tiempo le estás ofreciendo una mejor opción. Si el cliente es como el 90% de los clientes que busca lo más fácil, pues bueno, quizá en ese momento se decida. Este tipo de cierre me gusta mucho, se llama reversión instantánea. Se trata de sacar de base a tu prospecto y asegurar que te escuche. Por ejemplo, el cliente te contesta, no, lo que pasa es que es muy caro, y tú respondes, precisamente por eso debe de comprarlo. El cliente se va a sacar de base y va a decir, ¿y por qué lo dice? Entonces tienes que asegurarte de tener una respuesta lógica e ingeniosa y aparte al final hacer el vínculo o el puente hacia cómprelo ya. Por ejemplo, sería la respuesta ingeniosa, por ejemplo, a esto de lo que pasa es que es muy caro. Yo casi siempre la más común que utilizo es, bueno, es más caro seguirle pagando a CFE. Entonces les hago una cuenta y les digo, en los últimos 10 años usted ha pagado a un ritmo de 100,000 pesos por año, así es que ha pagado 1,000,000 de pesos a CFE. Y me quedo callado. Obviamente ellos saben que seguirle pagando a CFE es más caro que hacer una inversión. Luego de ahí puedes complementar con otros datos para poder decirle, oye, ¿qué tal si hiciéramos esto o esto? Darles alguna opción, una salida
para poder que adquieran el sistema y sobre todo para poder franquear esa primera frase de es muy caro. Si logras hacer esto, existe mucha seguridad para poder que el cliente confíe más en ti y escuche propuestas alternativas. En algunas ocasiones el cliente está renuente a darte las razones por qué no hace la compra en este momento. Por cierto, todo vendedor tiene la tendencia, y de hecho la debes de tener, el entusiasmo, las ganas de querer cerrar la venta justo cuando tiene contacto con el cliente. Es decir, salir de ahí con el pedido. Este tipo de cierre se llama cierre ponte en mis zapatos. Yo lo que hago es decirle, a ver cliente, ponte en mis zapatos. Suponiendo que ya te hice una presentación bastante profesional, en la cual ya te expliqué todo lo que significa tener un sistema de energía solar, sus beneficios, ya te contesté tus objeciones y tus dudas sobre cómo hacerlo, y al final quedamos de acuerdo en que es una buena opción para ti. Si te encontraras con un cliente como tú, que no quiere comprar en este mismo momento, ¿tú qué harías? Y te quedas callado. El silencio, bueno, habrá notado, siempre digo y te quedas callado, el silencio es poderosísimo. Es una de las principales, yo creo, herramientas del vendedor. Lástima que la mayoría de los vendedores cuando somos novatos no lo entendemos y nos la pasamos hable y hable. Pero suponiendo que haces esto, le dices, ponte en mis zapatos, ¿qué harías? El cliente está obligado a responder algo así como que, pues mira, me daría por vencido, o la verdad es que lo que me detiene para hacer la compra es aquello otro, y ya das pie a que el cliente se abra un poquito, de que se ponga en tus zapatos y que se dé cuenta de que tú estás haciendo tu chamba y lo que quieres es colocar el producto, sí, pero también ayudarlo. Digamos que puedes suavizar un poquito, ablandarlo un poquito para poder que te dé sus objeciones finales, las puedas contestar y procedan a hacer el cierre. Otro tipo de cierre, que de hecho con este me da hambre, el cierre sándwich. Lo que hacemos es enmascarar el precio colocando una serie de beneficios y características, luego el precio y luego más beneficios y características. Por ejemplo, este sistema incluye tales beneficios y características, además esos accesorios, una provisión de materiales, garantías, y cuesta 150,000 pesos. Pero no solo eso, sino que con esto nos aseguramos que su sistema va a estar funcionando a través de un equipo profesional de soporte, va a tener garantía de 25 años y va a retornar su inversión en menos de 5 años. Cuando haces esto, disfrazas un poco el precio entre características y beneficios más características y beneficios. Suele funcionar, lo he aplicado un par de veces y sí tiene cierto peso. También es cierto que depende del tipo de cliente. Hay clientes que no les interesan las características ni los beneficios. Se van directamente a 2-3 criterios. Pues si sabes que ese tipo de clientes, aplica otra técnica. El cierre de ultimátum. Este está especialmente diseñado para clientes que te han jugado las largas un poquito, que te han traído entretenido, digamos, más de 4 semanas. Yo diría ya que es bueno aplicar este cierre. Cita al cliente, velo directamente a los ojos y di, creo que esta es una buena oportunidad y un buen momento para tomar una decisión. Extiende la orden de compra del sistema frente a él, marca con una X el lugar donde debe de firmar y di, ¿qué me dice? Si autoriza en este momento, podemos continuar de inmediato. Silencio. Según la teoría, las estadísticas, hasta un 60% de los clientes indecisos, al aplicar esta técnica, firman la orden de compra. Si te sirve, si la aplicas y te funciona, adelante, es una más de tus herramientas que tienes a tu disposición. Otro tipo de cierre que suelo aplicar se llama cierre ascendente. De lo que se trata es de obtener varios sís consecutivos del cliente, por más insignificante que sea. Por ejemplo, ¿qué tal, señor Juan? Me avisaron que podía visitarlo el día de hoy para platicar sobre energía solar. ¿Es cierto? Él te va a contestar, sí. Ok, mire, tengo varias formas de hacer este tipo de cosas. Lo principal es que me proporcione su recibo para hacer ahorita en 10-15 minutos una evaluación y basado en eso le puedo dar una aproximación sobre lo que necesitamos. ¿Me puede permitir su recibo? Sí. Ok, estamos de acuerdo que la energía solar le va a ahorrar miles de pesos y que va a tener una oportunidad excelente con nosotros.
Sí. En sí, vas haciendo preguntas sencillas para que el cliente vaya diciendo sí, 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 sí. Al final, haces la pregunta más interesante. Es, ok, habiendo ya resuelto todos sus problemas, diciéndole cuánto va a costar el sistema y habiéndole entregado esta propuesta, ¿está dispuesto a continuar con los siguientes pasos? Sí. Si encadenas más de 6 preguntas diciendo que sí, es muy difícil que en la siguiente pregunta el cliente te diga que no. Es algo de neuroventas. No estás engañando al cliente, simplemente le estás facilitando, digamos, el proceso de venta. Yo he aplicado varias veces esta técnica. Es muy difícil hacer las preguntas indicadas para que te conteste que sí, pero bueno, si te sirve, aplícala. El cierre supuesto, ¿ok? Dices al prospecto, ¿está todo bien, explicado y claro hasta ahora? Te contesta que sí. O si no te contesta con alguna objeción, le contestas. Vuelves a preguntar, ¿está todo bien explicado? Sí. Bueno, los siguientes pasos son la firma del contrato, dar el anticipo, por favor permíteme tu credencial de lector. Y si en ese momento el cliente actúa, es decir, que saca su cartera y te da su credencial, wow, ya te dijo que sí sin querer. Tú estás suponiendo en ese momento que el cliente ya va a comprar. Ahora, puede ser que el cliente en ese momento te diga, a ver, no, espérate, yo no estoy diciendo que ya voy a comprar. Entonces tú actúas y dices, no se preocupe, tengo que hacer una serie de cosas adicionales para poder comenzar con el proceso. ¿Hay algo pendiente? No, es que déjame pensarlo. Ok, no se preocupe, puede pensarlo, sin embargo, me podría decir en este momento cuál es la razón por la que no puede adquirir o no quiere adquirir el producto ahora mismo. Te da una nueva objeción y tú la contestas. Entonces, hay objeciones que se pueden contestar en ese momento y hay otras objeciones en las que necesitas apoyo de un experto o de un gerente por cuestiones comerciales, o hay objeciones de tiempo en donde te dice tengo que esperar hasta el día 15 para poder que me caiga un depósito y con eso pagarte el sistema. Ahí te tiene que salir el colmillo como vendedor y obtener un compromiso, una promesa por parte del cliente y decirle, ok, entonces nos vemos el día 16 para poder firmar el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Es otra forma de cerrar. Y le dices, sí, sí estamos de acuerdo. Lo único que tienes que esperar a que pase el día 15, el día 16 te presentas en su oficina y haces el contrato y te hacen los depósitos, etcétera, etcétera. El cierre y desaparezca. Este lo hago ahora que estamos con esto de la contingencia y que estamos haciendo las cosas por el Zoom, por videollamadas. Tengo la cámara puesta y mientras estoy hablando con el cliente, cuando estamos hablando ya temas de dinero y veo que está titubeando, lo que hago es, a ver, permíteme un momento, lo que pasa es que me está cayendo un mensaje donde me dice el área de operaciones que están bien saturados y que probablemente van a tener que retrasar instalaciones por temas de temporada y porque CFE se está tardando mucho en los medidores. Déjame ver si hay una fecha disponible para ti. Ya estás a punto de decidir, ¿verdad? Me voy, salgo de la cámara, hago como que estoy hablando por el celular y luego regreso. Y le digo, sí, sabes que sí hay una fecha disponible para ti, pero tenemos que tomar la decisión ya. ¿Estás preparado? Genero urgencia con el cliente, aplico esta técnica de desaparecer de la cámara y volver a aparecer y resulta bastante efectivo. Normalmente hago eso de desaparecerme, decirles que por plena temporada estamos batallando con la programación de las cuadrillas por la saturación y que si él se decide ya, voy a encontrarle un espacio. Otro tipo de cierre es el cierre de resumen. Lo que haces es preparar una lista de los beneficios y de las características del sistema que sea visual, por escrito incluso, a lo mejor escribiéndolas tú mismo en una libreta o en una hoja, y lo que haces es terminar solicitando la compra o la firma de la orden de compra. Empiezas, bueno, tenemos un sistema de 20 paneles de 415 watts, todo lo necesario para instalación, inversor de tantos 1000 watts, estructura de aluminio, instalación, todo el trámite de CFE. Todo esto cuesta tanta cantidad, el ahorro aproximado va a ser de tanto y la recuperación de la inversión en tanto tiempo. El sistema elegido de pago por el cliente ha sido contado, tradicional, 50% por adelantado y 50% dentro de 6 meses. ¿Está todo correcto? Sí. Entonces, pues ya, hiciste el resumen y al final dices, bueno, ¿cuándo empezamos? Le dices los siguientes pasos.
El siguiente paso es la firma del contrato y el anticipo. Ah, sí, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para darte el dinero y para firmar el contrato. Listo, compadre. Este cierre es muy famoso y muy antiguo, el que sigue. Cierre Benjamin Franklin. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Es el típico de pro y contra. Haces una hoja en blanco, la divides por la mitad. De un lado pones los pros y de un lado pones los contras. Y empiezas pro, ahorrar el 100% ante CFE, no batallar más con la luz, bla, 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 y pones beneficios. Al final pones 2 o 3 perjuicios que le toca a él decirlos, y al ver la lista de tantos beneficios y pocos perjuicios, resulta inevitable que cuando hagas la pregunta final para poder hacer el cierre, listo, ya está prácticamente hecho. Cierre de supongamos. Este tipo de cierre se utiliza mucho también, yo también lo utilizo mucho. Significa que lo que tienes que hacer con el cliente es ponerlo en una situación de que suponga o que juntos supongan lo que va a continuar. Es, por ejemplo, supongamos que usted ya recibió toda la información y supongamos que está de acuerdo con las características del sistema. Supongamos también que el precio para usted es el adecuado. Entonces quiero suponer que en este momento usted estaría tomando la decisión a favor de comprar. ¿Es correcto? Si obtienes el sí, win, ya ganaste. Pero si no, pues bueno, vas a obtener dos cosas. Una objeción que podrás contestar, como te digo, clara y suficientemente para que el cliente esté satisfecho. O dos, vas a obtener un no, que también, como te digo, para todos los vendedores es liderador. Tanto el sí como el no, como una objeción, son las tres cosas que puedes obtener. Si no obtienes respuesta, pues bueno, tendrás que seguir insistiendo. El siguiente cierre o tipo de cierre, la siguiente técnica de cierre, se utiliza mucho en el ámbito de los servicios. Cuando viene alguien para ofrecerte el servicio de internet o de cable, ellos normalmente tienen en sus cubículos un formulario de compra, que incluso mientras están platicando contigo ya lo están llenando con datos. Tú apenas llegas a preguntarles sobre el servicio, sobre cuánto cuesta, etcétera, y ellos ya te están preguntando tu nombre y ya están llenando el formulario. Este tipo de técnicas es muy efectiva en ese tipo de situaciones. Empiezas preguntando datos para llenar el pedido y si el cliente empieza a proporcionar esos datos constantemente, es un indicador de que vas por buen camino en la toma de la decisión para que el cliente compre. Entonces, es muy importante preguntar cosas triviales como que, el día de hoy es 12 de marzo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, supongamos que su sistema es de 12 paneles. ¿Estaría de acuerdo con esa cantidad de paneles? Sí. Ok, los paneles son de 415 watts. Vamos a necesitar un inversor de 7700 watts. Ok, también vamos a necesitar estructura, cableado, instalación. Todo esto va incluido junto con los detalles de la instalación y los trámites de CFE. Bueno, ¿para cuándo querría usted que este sistema estuviera activo? Ok. Bueno, significa que un mes anterior tendríamos que estar firmando el contrato y dando los anticipos. ¿Está de acuerdo? Sí. Llegas a la etapa final en donde ya tienes lleno el formulario y haces la pregunta. La pregunta final es, ¿cuándo podemos empezar? Entregas el formulario y el cliente firma la orden de compra. Es una victoria para ti y precisamente este es el chiste de este tipo de cierre, que mientras estás llenando los datos estás obteniendo consentimiento tácito del cliente y al mismo tiempo estás llevándolo paso por paso hasta tomar la decisión final. Ya estamos casi terminando con estas técnicas de cierre. No estoy siendo exhaustivo, seguramente existirán por ahí en la literatura algunos nombres distintos a lo mejor que les ponen a estas mismas técnicas, pero bueno, más o menos es lo mismo. Son técnicas que puedes utilizar como herramientas, no como guías estrictas de cosas que tienes que hacer o aplicar todas esas técnicas. Lo que tiene sentido es practicarlas para después incorporarlas de manera natural y que se vuelva parte de tu inconsciente el utilizar una u otra estrategia para poder tener más posibilidades de cerrar la venta. Esto depende totalmente de la lectura que hagas del tipo de cliente que tienes enfrente.
Y pues bueno, la última técnica que quiero explicarles es la de cierre de storytelling o de cuéntame una historia. Esta es muy interesante y de hecho es una de las que probablemente más utilizo. Lo que haces es contar una historia de éxito que tenga un problema, luego que tenga un desarrollo y al final un desenlace en donde haya héroes y villanos. El héroe será pues la empresa que está ofreciendo un servicio para poder quitar de las cadenas de la compañía eléctrica malvada al cliente, y juntos los héroes, que son la empresa instaladora de paneles solares, y el cliente derrocan al maligno monopolio de CFE. Cuando cuentas una historia de este tipo en donde, por ejemplo, hay una persona que yo conozco que tenía una tienda en donde pagaba 11,500 pesos mensuales de electricidad. Esto representaba casi un 40% de las ganancias mensuales que tenía por su tienda. Él consideraba que no era justo ceder el 40% de sus ganancias para la compra de energía, pero pues bueno, era un mal necesario porque de qué otra manera podría mantener los productos fríos y dar un buen servicio a sus clientes. Esta persona escuchó que existía una nueva tecnología capaz de generar energía limpia, sin combustibles y con prácticamente cero mantenimiento. Pero también escuchó que esa tecnología era muy cara y que casi siempre te exigían pagar cantidades enormes de dinero por adelantado. La descartó por un tiempo, pero luego llegó nuestro héroe y le ofreció a esta persona un sistema de financiamiento en donde en 5 años esta persona iba a ser dueño de su sistema, pagando exactamente lo que le estaba pagando a CFE en este momento. El cliente se quedó anonadado. Dijo, por fin me voy a quitar de estas cadenas de opresión de la compañía eléctrica y quizá dentro de 5 años sea libre. Lo asaltaron las dudas. Hubo muchas objeciones y también mucha resistencia porque, pues bueno, la historia dice, y pues ellos también han experimentado en muchas ocasiones, pues timos que les han hecho, promesas que les han hecho, ventas que han hecho o compras que han hecho de cosas que no les han funcionado. Es natural que sintiera esa resistencia, pero nuestro héroe no se dejó vencer, escuchó el consejo del sabio Juan Carlos y al final adquirió su sistema, pagándolo en 5 años y después teniendo 25 años de energía gratis para su negocio. Fue un héroe para su familia porque aparte de ahorrar un 40% de las ganancias de la empresa, fue capaz de llevarlos de vacaciones, fue capaz de pagar la colegiatura de sus hijos y fue creciendo hasta incluso poner una segunda tienda, en donde también colocó paneles solares. Como ves, una historia de este tipo pareciera como que muy anecdótica y fuera de lugar, pero en ocasiones es un auxiliar muy importante. Cuando asocia la mente algo relacionado con las emociones, es mucho más difícil que a la persona se le olvide la situación. Puede ser que se te olvide tu cara, puede ser que se le olvide lo que le dijiste acerca de los paneles y las garantías, etcétera, pero va a recordar la historia y va a recordar quién se la contó. El storytelling o el cuentacuentos tiene mucho peso en el tema de las ventas. Si cuentas bien una historia, te van a recordar a tu empresa y quizá ganes puntos en confianza para poder que esa persona confíe y compre contigo. Bien, hasta aquí, pues bueno, estas son algunas de las técnicas de cierre que normalmente uso. Espero que les sean de utilidad, analícenla, investiguen un poco más. Si no supe cómo explicarlas a detalle, pues bueno, búsquenlas un poquillo ahí en internet, en el Google. Con el nombre de la técnica seguramente van a encontrar más información o incluso otras técnicas. Quiero hacer un paréntesis para decirles que la técnica es buena, pero la disciplina y la constancia en utilizarlas día con día
es lo que te hará destacar entre las masas de personas que dicen ser vendedores y que no lo son. Esto no es una receta para el éxito, son solo herramientas para que sepas lo que implica hacer seguimientos efectivos y cierres con conocimiento de lo que estás haciendo. Vuelvo a repetir, fingiendo hasta creértelo. Y cuando hayas incorporado estas técnicas naturalmente a tu día con día, ni te darás cuenta de que estás empleando una de estas técnicas y mejorarás tu servicio a los clientes y por lo tanto también tus cierres. Este es uno de los programas más largos y apasionantes que he tenido hasta ahora. Es el punto medular prácticamente y es la pregunta más continuamente que hacen todos los vendedores. ¿Cómo puedo hacer cierres efectivos? ¿Cómo cerrar más? Algo muy importante, y esto me lo enseñó uno de mis gerentes en alguna ocasión, es si tienes la necesidad de vender, ya estás perdiendo desde ahí, porque esa necesidad se va a reflejar en tu actuar, en la actitud que tienes frente al cliente. Esa energía negativa suele pegarle, digamos, a la confianza que puede tener el cliente en ti. Una persona exitosa, una persona que tiene todo controlado, no se preocupa, no tiene necesidades, por lo tanto no las transmite, y lo único que transmite es ese éxito, esa bienaventuranza, esa energía positiva. Dice por ahí el dicho de que quien tiene hambre es el último que come. Así es que si a la mesa de presentación llevas tu sentido de urgencia y de necesidad en mal rollo, o sea, con mala vibra, lo más seguro es que obtengas una respuesta negativa del cliente, porque como dije, estamos biológicamente programados para detectar la falsedad y también para detectar la debilidad en las personas. No nos queremos relacionar con gente débil y menos queremos poner 400,000 pesos de nuestro presupuesto en las manos de una persona que no sabe lo que tiene que hacer o una persona en la que no tenemos confianza. Así es que cuando jueguen en este juego de las ventas, tengan en consideración de que una de las cosas más importantes es ganarse la confianza del cliente, y no lo vas a hacer desde un punto de vista de necesidad, sino desde un punto de vista de libertad y un punto de vista de conciencia y experiencia sobre lo que estás haciendo. Te invito a que de ahora en adelante seas más consciente acerca de las técnicas que tienes que utilizar para hacer cierres efectivos. Experimenta con cada una de ellas con diferentes clientes y ve crecer tus posibilidades de éxito. Para terminar, quiero hacer con ustedes una reflexión. Si llegaste a este punto del cierre de mes y te estás preocupando por el cierre de un cliente determinado, es porque tienes un problema de prospección. Es decir, te preocupa tanto que no se cierre ese cliente porque no tienes suficientes clientes para cerrar. Puede ser a lo mejor que sea la única venta de tu mes y la única que rescate todo tu mes, pero si le pones todo el empeño a un solo huevo de la canasta, lo más seguro es que termine rompiéndose. En la experiencia, te puedo decir, no hay mejor manera de caer en un bache de ventas que cuando dejas de prospectar. Cuando detectas que a final de mes tienes 4 o 5 proyectos por cerrar, cuando normalmente deberías de tener entre 15 y 20 proyectos por cerrar, pues bueno, vas a tener problemas. Según la ley de los números, si tú cierras el 10 o el 20% de tus negocios, significa que para el cierre de mes deberías de tener al menos, 100 prospectos para cerrar, para poder vender 10 proyectos o 20 proyectos. Si esos proyectos en promedio son de 15 paneles, te irá bien. Estarás dentro del límite para cumplir tu meta. Si no, pues bueno, vas a estar con esta danza interminable del seguimiento, con un cliente que te está ninguneando, con la preocupación de que no se vaya a cerrar uno de los 4 proyectos que tienes y con la conciencia, aunque remota, de que probablemente no alcanzarás tu meta. Los números son fríos, así es que preocúpate por tener la cantidad de prospectos suficientes y llevarlos a la etapa de cierre en el tiempo de al menos 3 semanas para poder
cumplir con tus metas mensuales, llegar a tus objetivos y sobre todo lo que buscamos todos los vendedores, tener nuestras comisiones a tiempo y con la cantidad que estamos buscando percibir para mantener nuestro nivel de vida y el de nuestros seres queridos. Hasta aquí llegamos con el programa número 20 de la segunda temporada de Asesor Solar. Su servidor es Juan Esparza. Búscame en las redes sociales, en Instagram, en las diferentes plataformas de podcast, en mi Facebook, en la página de internet asesor.solar. Búscame por cualquier lado, dame unas estrellitas, un comentario, haz preguntas que podamos incluir dentro del programa. Por lo pronto, les vuelvo a reiterar, el siguiente programa va a ser una joya. Es la primera intervención que tenemos de una persona externa en este podcast. Espérenlo, va a estar genial. O bueno, eso es lo que yo quiero y espero que así sea. Espero que este contenido les haya gustado a todos ustedes. Les mando un abrazo. Gracias a los que me han estado escuchando y compartiendo sus anécdotas, compartiendo sus preguntas. Espero que compartan esta información y que más gente se entere acerca de cómo cerrar efectivamente una venta. Gracias a todos. Hasta la próxima.